Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Pulso Informativo, nos encontramos en el Colegio de Abogados de Lima, vamos a conversar con Crisólogo Cáceres Valle, miembro del Consejo Superior del Centro de Arbitraje de la institución. ¿Cuál es la importancia de los centros de arbitraje? ¿La gente es consciente de la necesidad de recurrir a ellos y evitar posiblemente tener que acudir ante los tribunales en el Poder Judicial? Esa es una de las preguntas, me parece, importante para los televidentes el día de hoy. ¿Cómo está, Crisólogo? Muy buenos días. Un gusto verte, como siempre. Bueno, es una muy buena pregunta. Lo que sucede es que nadie está libre de tener un conflicto, nadie está libre de tener un problema. En la vida diaria, cuando menos lo esperas, tienes un problema y acabas yendo ¿a dónde? Al Poder Judicial. Acabas metido en un juicio que puede tomarte 3 años, 5 años, 7 años, depende del tema que esté involucrado. La alternativa a ello es el arbitraje. El arbitraje, al igual que el Poder Judicial, es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Hay un conflicto entre dos partes, pues te vas a un árbitro que es el que decide quién tiene la razón. Eso es un sistema de administración de justicia paralelo al Poder Judicial. La gran diferencia es que en el arbitraje el consumidor o el usuario elige a dónde va a ir, a qué centro va a ir, incluso qué árbitros van a dirimir la controversia. Eso es una ventaja. Y entonces eso nos hace pensar cuáles son las ventajas del arbitraje en relación al Poder Judicial. Son varias. La primera de ellas es la rapidez. Como ya dije, un proceso en el Poder Judicial puede tomar varios años. En el arbitraje un proceso puede andar por los 12 meses, 14 meses, no más. Otro tema es la confidencialidad. Los procesos en el Poder Judicial son públicos. Cualquier persona puede acceder a información sobre lo que se está litigando. En el caso del arbitraje, en cambio, son procesos que son reservados, son privados y únicamente si las partes lo deciden pueden publicitar estos asuntos. Decía usted que las dos partes en conflicto se ponen de acuerdo y eligen al árbitro. Exactamente. Las partes dicen, tenemos una controversia, vamos a elegir a un árbitro único o podemos elegir un tribunal arbitral que tiene 3 miembros, dependiendo de una serie de factores. Entonces las partes eligen a una persona que se caracterice, pues, por ejemplo, por su honorabilidad, por su especialización. Es un tema que ocurre mucho en el Poder Judicial. No todos los jueces son especializados en las materias que se someten a su consideración. En el arbitraje, en cambio, existen nóminas de árbitros que son profesionales del derecho reconocidos que administran justicia y la administran sobre la base de una comprobada solvencia profesional, lo que amerita o acarrea que los resultados, es decir, los laudos que emiten estos árbitros, que son el equivalente a la sentencia expedida por un juez, tengan mucha solidez jurídica y sean incontrastables. ¿Estos centros de arbitraje e incluso los propios árbitros están registrados en algún lugar del Estado? Sí, o sea, a ver, lo que sucede es que hay varios centros de arbitraje en el Perú. Hay alrededor de 100 centros de arbitraje cuando menos. Entonces las personas pueden acudir a estos centros de arbitraje, pero hay centros y centros. Hay centros que se caracterizan por tener un mayor nivel de profesionalismo, por tener una reputación más sólida, por tener una... ¿No debían todos estar en el mismo nivel? Lo que pasa es que mucho enriquece no solo la institución que promociona el arbitraje, sino los árbitros que la integran. Entonces, por ejemplo, en la nómina de árbitros del Colegio de Abogados de Lima, que es una institución que, como se sabe, es bicentenaria, tiene registrados primero, en principio, a todos los abogados que están colegiados en Lima. Pero en segundo lugar, tienes a notables especialistas en las diversas materias que son sometidas a consideración, porque puedes tener arbitraje referidos a temas de contratos, puedes tener arbitraje referidos a temas de transportes, puedes tener arbitraje referidos a temas tributarios o laborales, etcétera. Entonces, la nómina del Colegio de Abogados está integrada por profesionales que responden a todas estas disciplinas. Y eso hace que la elección no solo sea numéricamente más amplia, sino que en lo que atañe a nivel de especialización, también tengas especialistas más connotados en este sistema que administra el Colegio de Abogados. Cualquier rama y cualquier caso en el ámbito del derecho puede ser, digamos, motivo de un centro de arbitraje. No hay ningún impedimento para ningún tema. Bueno, en las controversias penales que versan sobre delitos es bien difícil suponer de que un privado va a determinar si una persona merece ser o no procesada penalmente. Pero en temas civiles sí. Todo lo que se refiere al derecho civil que está normado por el Código Civil, claro que es arbitrable. Por ejemplo, una persona que alquila un inmueble, eso es un caso clásico, alquilas el inmueble, ¿no?
y puedes poner una cláusula arbitral para que en caso de que haya alguna controversia con el inquilino se pueda dirimir. En el caso tú contrates a una empresa para que te preste un servicio, tú puedes poner una cláusula arbitral para evitar ir al Poder Judicial y esa empresa resuelva la controversia a través del arbitraje. Entonces, se hace esto con mayor frecuencia, pero es poco conocido por la ciudadanía. La ciudadanía normalmente cuando firma contratos, y esa es otra cosa, que la ciudadanía normalmente no firma contratos. No tenemos una cultura contractual lo suficientemente arraigada y confiamos en los contratos de palabra, en los contratos verbales. Debemos acostumbrarnos a que hasta cuando contratamos a un carpintero o un pintor para que haga una obra en nuestra casa, hay que hacerle firmar un documento en el cual se consignen los compromisos, ¿no? Pero bueno, yendo a contratos más grandes que tienen un valor monetario significativo, la compra de un vehículo, la compra de un auto, de una vivienda, por ejemplo, acostumbrarnos a que haya una cláusula en el contrato y que esa cláusula, en caso de controversias, diga que el problema será resuelto por un sistema de arbitraje. Y ahí viene el tema, ¿qué arbitraje? Bueno, de preferencia el del Colegio de Abogados de Lima. ¿Por qué? Por las razones que ya he expuesto, ¿no? O sea, tiene una nómina mayor, hay un alto nivel de especialización por parte de quienes integran dicha nómina y el índice de rapidez que tiene este centro es notable. Usted lo pondría en primer lugar. ¿Quién estaría en segundo lugar en el tema de la importancia de un centro de arbitraje? Bueno, es que hay varios centros reputados, ¿no? Hay como 100, no me corresponde hacerle publicidad a los otros centros de arbitraje, pero lo que sí puedo decir es que hay centros de arbitraje reconocidos que son fácilmente identificables por los ciudadanos si ingresan a la internet y pueden mirar y buscar, ¿no? Lo importante es que entiendan de que ese es un sistema que les va a ahorrar muchos sinsabores en tiempo y en otras situaciones que realmente generan mucha desconfianza y mucha tristeza en las personas, ¿no? Ahora, lo escucha usted y ha escuchado antes este tema de la importancia del centro de arbitraje y digo, ¿por qué no es una obligación? O sea, ¿por qué no es una primera instancia para ver si se recurre finalmente o no al Poder Judicial? Porque uno de los rasgos más distintivos del arbitraje es la voluntariedad, es decir, las personas eligen voluntariamente someterse a un arbitraje, ¿no? Entonces las personas tienen que estar de acuerdo previamente, por eso cuando tú firmas un contrato, la otra parte y tú tienen que decir, oye, si algún día tú y yo nos peleamos, que es bien difícil que nos peleemos porque nos queremos mucho, somos amigos de la niñez, ¿no? Vamos a jugar fútbol los fines de semana, bien difícil que nos peleemos, pero si alguna vez nos peleamos, que el problema sea resuelto por un árbitro. ¿Te parece? Me parece. Entonces en el contrato tú pones que las controversias se van a resolver con un sistema de arbitraje. Para que la gente no se confunda, ¿es lo mismo o son diferentes? Centro de arbitraje, centro de conciliación. Son distintos. La figura de la conciliación es una cosa y el arbitraje es otra cosa. La conciliación es un requisito para acudir a procesos judiciales. Es obligatorio. Claro, tú vas en muchos casos al centro de conciliación, temas, por ejemplo, de civiles, ¿no? Y también familiares, vas al centro de conciliación. En el arbitraje, en cambio, no tiene que ver con eso, porque la idea es no ir al Poder Judicial, que el arbitraje no sea una primera instancia, como en el caso de los centros de conciliación, sino sea la única instancia a la que acuden las partes para resolver el conflicto que tienen entre ellas. Claro, y en este caso, las partes se ponen de acuerdo y deciden. Claro, ellas deciden autónomamente, ¿no? Voluntariamente, en el libre ejercicio de su voluntad y su derecho a la libre elección. Claro, ellos eligen. Por eso hay que masificar el arbitraje y hay que hacer que se vuelva lo más popular posible. ¿Usted dice 100 a nivel nacional o a nivel de Lima? 100 centros a nivel nacional. Poquísimo, poquísimo. Sí, claro. Lo que pasa es que no se constituyen más porque la gente en realidad mayoritariamente va al Poder Judicial porque no tienen la suficiente previsión en el sentido de mirar más adelante y pensar que puede suscitarse un conflicto en el futuro. Si supieran o tuvieran en la mente al momento de firmar un contrato que puede haber un conflicto en el futuro, seguramente que pondrían una cláusula sobre ese tema. Entonces, al no ponerse una cláusula diciendo que en caso de controversia vamos a ir al arbitraje, acabas yéndote al Poder Judicial. Y son muchos años en el Poder Judicial, demasiados años. Entonces, hay casos que se demoran tanto en el Poder Judicial que cuando finalmente sale la sentencia, que además es apelable, ya no tiene sentido, porque el problema ya, los hechos lo resolvieron por sí mismos, ¿no? O de repente ha sido algo tan catastrófico por la cantidad de tiempo transcurrido que una de las partes ya no tiene ningún interés en continuar con el proceso o ni siquiera ya es ubicable, ¿no? Ahora, el televidente podría estar preguntándose en estos momentos, ¿y cuánto me costaría un centro de arbitraje? Esa pregunta es bien importante porque también es un factor para que los usuarios elijan.
un usuario tiene la libertad de consultar dependiendo del monto involucrado porque es variable. No todos los arbitrajes tienen una tarifa plana, ¿no? O sea, hay un arbitraje que involucre un monto de 5.000 soles, va a tener una tarifa distinta a un arbitraje que involucre un monto de 2 millones de soles. Los árbitros, teniendo en cuenta el monto y la responsabilidad que van a asumir al momento de emitir el laudo, cobran honorarios distintos. Pero dependiendo de eso, los honorarios, en este caso el Colegio de Abogados de Lima, son absolutamente competitivos y son absolutamente asequibles para cualquier persona. Piensen ustedes, si no, cuánto por no ir a un sistema de arbitraje pueden gastar en abogados, en tiempo, en oportunidades perdidas, en negocios que colapsan, etcétera, etcétera. Uno tiene que sopesar esas variables para tomar una buena decisión. ¿Hay un ente controlador o regulador de los centros de arbitraje y de los árbitros? Básicamente, los centros arbitrales y los arbitrajes se someten a las estipulaciones consignadas en la Ley General de Arbitraje. Hay una ley. Tú tienes que observar en todos los actos la ley. Y ese es el marco, la Biblia, que tienen todos los centros de arbitraje y los árbitros. Es un marco muy importante y que ha permitido el desarrollo del arbitraje en los últimos años. El Perú tiene una muy buena cantera de árbitros porque las leyes que se han expedido, las normas reglamentarias, son de muy alta calidad. Pero repito, el problema de fondo aquí es que no está lo suficientemente diseminado en la población en general lo que se refiere al sistema de arbitraje. Eso es. Entonces, se debe apuntar todos los esfuerzos por parte del Estado, que debería ser el principal promotor del arbitraje, para que haya más centros de arbitraje, y las entidades que puedan hacerlo deben incentivar la incorporación de un mayor número de árbitros altamente calificados para administrar justicia arbitral. Ha sido muy amable, Crisólogo. Muchas gracias al doctor Crisólogo Cáceres. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos con más.